unos hermanos que vivirán los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y debido a esto intentarán hacer todo lo posible para sobrevivir juntos. Sean bienvenidos a Relatador Animado, el sitio dedicado a contarles las historias de películas animadas. Hoy les hablaré de La tumba de las luciérnagas. La película inicia mostrándonos a Seita, un joven cubierto de harapos muriendo de hambre en una estación de tren en Japón. Un transeúnte se detiene a observarlo con desdén, comentando que sería una vergüenza que los soldados estadounidenses vieran a un muchacho en semejante estado. Poco después, un conserje se acerca, hurgando entre las pertenencias de Seita y, al encontrar una pequeña lata de dulces, la lanza a un descampado, liberando de su interior los espíritus de Seita y de su pequeña hermana junto a un grupo de luciérnagas. Así que en ese momento, la historia retrocede a los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial en Kobe. Mientras el bombardeo de los B-29 comienza, Seita ayuda a su pequeña hermana Setsuko para prepararse. Su madre, quien tiene problemas cardíacos, se adelanta hacia un refugio cercano. Así, Seita carga a Setsuko en su espalda y, esquivando el caos y la desesperación de la gente, corre hacia el mar en busca de seguridad. Tras esperar la lluvia negra de cenizas y bombas, ambos regresan a lo que queda de su hogar, encontrándose con los restos calcinados de la ciudad. Pero durante su caminata, un altavoz anuncia que los residentes deben reunirse en la escuela primaria para recibir primeros auxilios. Y al llegar, un conocido le informa a nuestro prota que su madre resultado gravemente herida, así que Seita deja a Setsuko al cuidado de una familia amiga y corre al hospital improvisado en la escuela. Allí descubre el estado crítico de su madre, completamente vendada por las graves quemaduras, y aunque luego trata de consolar a Setsuko asegurándole que su madre mejorará, la tragedia parece inevitable. Al poco tiempo, su madre muere y es cremado su cuerpo junto a otros, en una escena que Seita presencia con dolor contenido, y posteriormente solo logra rescatar unos cuantos restos óseos guardándolos en una pequeña caja. Así que, sin un hogar a donde regresar, los hermanos se mudan a la casa de una tía lejana en Nishinomiya. Ahí Seita escribe cartas a su padre, un oficial de la marina, con la esperanza de recibir noticias pronto, y al día siguiente Seita desentierra las pocas provisiones que había escondido antes del ataque y las entrega a su tía. No obstante, decide guardar para sí una pequeña lata de caramelos de frutas como gesto de preservación de algún pequeño consuelo para su hermana. Al principio, la convivencia en casa de la tía transcurre sin mayores problemas, por lo que ella utiliza las provisiones traídas por Seita para alimentar a todos, mientras los niños disfrutan de un techo y comida. No obstante, con el pasar de los días, la atmósfera cambia. La tía empieza a quejarse, recriminando a Seita que no estudia ni contribuye en las tareas del hogar, además de molestarle que Setsuko llore todas las noches impidiendo el descanso de quienes trabajan. Pero a pesar de estos reproches, Seita sigue esperando alguna noticia de su padre, aferrándose a la esperanza de que todo mejore. Posteriormente, y para distraer a Setsuko de la tensión en el hogar, Seita la lleva al mar. Allí juegan despreocupadamente, disfrutando de pequeños momentos de felicidad en medio de la desgracia, hasta que Setsuko termina encontrando un cuerpo sin vida y por esa razón Seita decide regresar. Pero el ambiente en casa se vuelve cada vez más pesado, y una noche, la tía le sugiere que venda los kimonos de su madre para obtener arroz, así que Setsuko, al escuchar esto, rompe en llanto, entendiendo que están deshaciéndose de los recuerdos de su madre. Pero más adelante, nuestro prota accede a vender las pertenencias, y luego visita un mercado donde logra vender los kimonos a cambio de arroz, lo que les permite comer mejor durante un corto periodo, a pesar de que esta acción también simboliza otro desprendimiento doloroso para los hermanos. Posteriormente, aunque logra comprarse una pequeña cocina y algunos utensilios, la tensión con la tía no desaparece, ya que los acusa de holgazanería, de no merecer las raciones de comida que consumen, y finalmente impone que deberán comer aparte de ella y su hija, por lo que ante esta situación Seita intenta mantener el ánimo de su hermana llevándola nuevamente al campo y a la playa. Juegan en la orilla y nadan como si nada malo sucediera a su alrededor. Son pequeños momentos de escape de la realidad que permiten ver la pureza de Setsuko y la desesperada esperanza de Seita de mantenerla feliz. No obstante, al regresar a casa, los comentarios hirientes de la tía y su actitud fría son constantes. Las quejas se intensifican, sobre todo cuando los niños cocinan su propia comida o dejan los platos sin lavar. Durante las noches de bombardeo, mientras otros vecinos colaboran apagando incendios, Seita y Setsuko permanecen juntos en la cueva de emergencias, aumentando así las críticas en su contra. La presión social y el resentimiento de la tía provocan que Seita contemple seriamente la idea de irse de allí. Setsuko, harta también del trato recibido, llora constantemente, pidiendo volver a casa, aunque ambos saben que su hogar fue destruido. Una noche, mientras buscan refugio de los ataques aéreos, Seita descubre una cueva abandonada en las afueras del pueblo. El lugar está apartado, ofrece cierta protección y les permitiría vivir sin las constantes humillaciones. Así que posteriormente, Seita le explica su plan a Setsuko, quien acepta entusiasmada. Sin dudarlo, regresan a casa de la tía, empacan lo poco que tienen y se marchan, decididos a construir un nuevo hogar en aquel refugio solitario. Seita guía a Setsuko hacia su nuevo hogar, un refugio subterráneo oculto entre los árboles, pequeño y oscuro, pero con potencial suficiente para convertirse en su santuario. Y Setsuko, lejos de asustarse, observa con emoción cada rincón, ya que para ella ese sitio no es una cueva olvidada, sino una casa secreta donde podrán vivir juntos sin que nadie los moleste. Colocan una pequeña esterilla en el suelo y organizan
sus pocas pertenencias. Seita sale a buscar lo esencial, comprando una pequeña cocina de queroseno, algunos utensilios, un balde, una sombrilla rota y lo mínimo necesario para sobrevivir. Por primera vez desde la muerte de su madre sienten que tienen un espacio propio, aunque humilde, es suyo, y en medio de la guerra eso basta. Por la noche recolectan luciérnagas y las sueltan dentro del refugio. Las luces parpadeantes iluminan el techo como si fueran estrellas. Setsuko las observa maravillada, mientras Seita recuerda los fuegos artificiales de una revisión naval en la que su padre desfiló con orgullo. Esas luces también le recuerdan las balas trazadoras que iluminaban el cielo durante los bombardeos, pero en ese instante solo quiere ver sonrisas en el rostro de su hermana. No obstante, a la mañana siguiente, Seita encuentra a Setsuko cavando un pequeño agujero fuera del refugio. Intrigado, le pregunta qué hace, a lo que la niña responde que está haciendo una tumba para las luciérnagas, y luego menciona que su tía le había explicado que eso fue lo que hicieron con su madre, cosa que hace que Seita se quede en silencio, ya que este siempre mantuvo en secreto lo de su madre Setsuko, por lo que al ya no poder contener más su dolor, este se desploma en el suelo y rompe en llanto, pero aún así él le promete que algún día irán a visitar la tumba de su madre. Con el pasar de los días, los hermanos intentan mantener una rutina y por eso Seita trata de conservar sus provisiones, pero cada vez tienen menos arroz, así que en un intento por estirar sus recursos, mezcla arroz con agua para hacer una especie de sopa. Setsuko comienza a mostrar signos de debilidad, duerme más de lo habitual, ya no corre con la misma energía y su cuerpo empieza a mostrar señales de desnutrición, por lo que ante la escasez, Seita empieza a robar, se desliza por las aldeas cercanas, entra en casas vacías durante los bombardeos y busca lo que sea útil, algo de arroz, dulces, ropa, cualquier cosa que pueda alimentar o proteger a su hermana. Una noche, un granjero lo atrapa robando y lo lleva a la estación de policía. El oficial lo reprende, pero al ver que Seita es un niño hambriento cuidando de su hermana pequeña, lo deja ir, así que nuestro prota regresa al refugio humillado y derrotado. Con el pasar del tiempo, el estado de Setsuko empeora, ya no puede comer bien y pasa gran parte del día acostada, mirando las sombras en el techo, jugando con piedras y ramas, fingiendo que son comida o juguetes, por lo que en una ocasión Seita la encuentra chupando canicas, creyendo que son dulces, y cuando le pregunta qué hace, ella le dice que son frutas en conserva, como las del pequeño bote metálico que solían compartir, así que alarmado, Seita la lleva al médico, y allí el doctor le informa con frialdad que la niña está gravemente desnutrida, no hay medicina que pueda salvarla, solo necesita comida. Seita pregunta desesperado dónde puede conseguirla, pero no obtiene respuesta. Sin rendirse, corre al banco para retirar el dinero que su madre había dejado, y en ese sitio también se entera de que el batallón de su padre ha sido eliminado, pero a pesar de esta noticia y con el poco dinero que le queda, compra comida para luego regresar con rapidez al refugio, llevando los alimentos como si fueran un tesoro, pero al llegar, Setsuko está tendida en el suelo, delirando y ofreciéndole bolas de arroz hechas de lodo, creyendo que son verdaderas. Allí Seita intenta darle comida real, pero ya es demasiado tarde, por lo que a las pocas horas después, Setsuko muere. Seita la acomoda con cuidado, la cubre con su manta y se sienta a su lado, incapaz de procesar lo ocurrido. Luego construye una pira con la ayuda de un granjero que le presta leña y materiales, coloca el cuerpo de Setsuko en una cesta de mimbre, la envuelve con respeto y la enciende mientras las luciérnagas, una vez más, revolotean alrededor. Al final, Seita recoge las cenizas y algunos huesos de su hermana, los guarda en la pequeña lata de dulces, esa misma que ella tanto amaba. Con eso y la foto de su padre vaga sin rumbo por las estaciones y refugios, cada vez más debilitado por el hambre. Pero días después, su cuerpo es hallado en la estación de Sanomiya. Nadie lo reconoce, nadie lo ayuda. Su cadáver se convierte en parte del paisaje de la posguerra. Y de esa manera la historia termina de la misma manera en la que comenzó, pero esta vez observamos como de la pequeña lata de dulce emergen silenciosas las luciérnagas y los espíritus de Seita y Setsuko, quienes observan la ciudad moderna desde una colina en paz al encontrarse juntos una vez más, para siempre. Si te gustó el resumen, me harías un gran favor suscribiéndote y dejando un like al video. De esa manera los relatos animados seguirán produciéndose con más ánimos. Es en este frame en el que se despide tu relatador favorito. Fin.